Bueno, ahora nos toca hablar de insuficiencia cardíaca. En realidad un pequeño repaso de insuficiencia cardíaca para hablar sí de edema agudo de pulmón, que es uno de los cuadros más importantes en la emergencia de origen cardiológico. Recordemos que la insuficiencia cardíaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades que tiene el organismo. Y es justamente ese desequilibrio donde el corazón no logra mantener un volumen minuto adecuado, o sea, la cantidad de sangre que circula por minuto necesaria para poder nutrir de oxígeno al resto del organismo. Esto va a determinar una serie de signos y síntomas y fundamentalmente hay que hacer una diferencia entre lo que es una situación aguda de una crónica. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de admisión hospitalaria, en especial en los adultos mayores, mayores de 65 años. Se clasifica en insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda y cuando ocupa ambos lados del corazón, insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca derecha es cuando el que no funciona adecuadamente es el ventrículo derecho, que es el que principalmente está afectado. Hay una incapacidad para expulsar sangre hacia el circuito menor, el circuito pulmonar y las cavidades izquierdas. Esto determina un éxtasis sanguíneo, o sea, una acumulación de sangre desde el corazón en forma retrógrada, dando lo que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Este esquema simplifica bastante lo que estaba diciendo, que es la insuficiencia del circuito menor, que es aquel que va a ir hacia el pulmón a través de las arterias pulmonares, y generando por lo tanto un éxtasis de todo el flujo sanguíneo que llega hacia la aurícula derecha, o sea, a través del sistema de vena cava inferior y de vena cava superior. Y los síntomas que va a generar, síntomas y signos, ¿no? Edema de miembros inferiores, la dificultad para respirar, o sea, la disnea, la ortopnea, que es la disnea cuando uno se acuesta, hepatomegalia por la congestión a través del circuito que viene del hemicuerpo inferior, esplenomegalia, ingurgitación yugular para todo el sistema de desagote de la cava superior y reflujo hepatoyugular, que es la compresión del hígado con la consiguiente aumento del calibre de la vena yugular. Si uno mira una radiografía de tórax, va a ver toda la congestión del flujo y también lo que se llama cardiomegalia, que es la silueta cardíaca aumentada. Bueno, muy bien graficado acá la señora esta con lo que sería una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, con edema de miembros inferiores, el tono azulado, la hepatomegalia, la irritación yugular. Fíjense abajo en ese dibujito del pie cómo se ve la fovea, que es este signo cuando uno presiona y hay edema, también conocido como signo de Godet. Y a la derecha la ingurgitación yugular y toda la congestión de la parte inferior del cuerpo con ascitis, por eso el tamaño aumentado de ese abdomen. Y la redistribución de vasos, donde el flujo sanguíneo intenta ir por cualquier vaso y utiliza los superficiales, y por eso se dibuja la trama vascular venosa a nivel parietal abdominal. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca izquierda es la falta de función del ventrículo izquierdo, con lo cual lleva a una incapacidad de llevar sangre, o sea, volumen sistólico, adecuado a todo el organismo, al circuito mayor. Esto produce un éxtasis retrógrado que va a ser todo lo que viene del pulmón hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a dar una congestión pulmonar. Circuito mayor, no hay buena salida de sangre a través del ventrículo izquierdo, se congestiona todo para atrás y por lo tanto lleva a la congestión pulmonar.
Va a dar astenia, oliguria por falta de flujo renal, hipoperfusión de todo el organismo, sobre todo en miembros inferiores, con trastornos tróficos, que sería de desarrollo y que se generalmente da las úlceras, trastornos en la cicatrización, falta de vello, y también lleva a la hipoperfusión cerebral que puede generar focos de isquemia. También hay disnea de esfuerzo, de reposo y ortopnea. Hay una clasificación de la capacidad funcional que tiene esa persona, que se da en 4 grados. Uno puede hablar de una limitación de clase 1, donde puede hacer algo de actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona excesiva disnea o fatiga, ni tampoco palpitaciones, solo la actividad física vigorosa. Una clase 2 donde pequeñas actividades físicas ya generan limitaciones. El reposo no tiene síntomas y la actividad ordinaria ocasiona síntomas, como la fatiga, palpitaciones, disnea. La disfunción clase 3, acá ya hay una marcada limitación de la actividad física, incluso el reposo puede llegar a causar algo de síntomas. Y la última y la peor es la clase 4, que es incapacidad para llevar cualquier tipo de actividad. Incluso hasta lavarse los dientes le da limitación y le ocasiona fatiga, palpitaciones y el resto de los síntomas que antes decíamos. Puede tener dolor de tipo anginoso, o sea, dolor de pecho, y cualquier tipo de actividad que haga, por supuesto, le genera aumento de los síntomas. Esta es la clase funcional donde el reposo ya tiene marcados síntomas. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el edema agudo de pulmón. Es un aumento de la presión hidrostática en la parte capilar pulmonar, generando un desequilibrio con extravasación de líquido a nivel del pulmón. Lo más común es el origen cardiogénico, sobre todo por la insuficiencia cardíaca global o insuficiencia cardíaca izquierda, por el éxtasis que produce retrógrado. Si hablamos de un cuadro agudo, los síntomas van a ser muy floridos, pero también hay presentaciones crónicas de este tipo de cuadros. Hay 3 estadios del edema agudo de pulmón que tienen que ver con la extravasación de líquidos en el intersticio. El estadio 1 hay pequeñas cantidades que es compensado por los linfáticos que lo reabsorbe fácilmente y lleva el líquido ese extravasado al torrente venoso. Hay un estadio 2 donde la acumulación de líquido ya le cuesta al sistema linfático absorberlo y empieza a generar líquido retenido alrededor de los bronquios, de las arterias, de las venas, y esto incluso genera compresión de cualquiera de estas estructuras. Y en el estadio 3 ya hay una disrupción de la membrana alveolo-capilar y se inunda el alveolo con líquido. Este es el estadio donde va a estar más sintomático. Como complicaciones, la peor es el shock cardiogénico, que tiene una alta mortalidad. También puede dar insuficiencia renal aguda, genera arritmias cardíacas o embolias o tromboembolismos. Los síntomas son muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca, pero mucho más notorios, ¿no? Las líneas de reposo, la ortopnea, la taquipnea. Cuando hay líquido dentro del pulmón, con la entrada y salida de aire, se genera un ruido muy particular que se llama ral crepitante, que es similar a cuando uno despega un velcro. La ingurgitación yugular, edemas a nivel periféricos, hepatomegalia, y a la auscultación se escucha un tercer ruido, más allá de la cistiodiástole, se agrega un tercer ruido de golpeteo que se llama ritmo de galope. De galope porque es como si galopara un caballo. Y por la falta de flujo a nivel periférico va a tener extremidades frías, livideces, que son las manchas marmoladas, grisáceas, el pulso disminuido, taquicardia, fatiga y por la hipoperfusión cerebral, la obnubilación
y la tendencia al sueño. La insuficiencia renal, que ya hemos hablado, y la hiponatremia es la baja en el sodio. Bueno, esta es una placa de tórax de una insuficiencia cardíaca congestiva e incluso un edema agudo de pulmón. Todo el infiltrado donde tendría que haber pulmón, que se ve oscuro, se ve blanco, algodonoso. Y también vemos un aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Habíamos visto que había otras causas de edema agudo de pulmón que no tienen que ver con un cuadro acentuado de una insuficiencia cardíaca, que son, por ejemplo, el infarto, que lleva al edema agudo de pulmón, como algo hiperagudo, alguna crisis hipertensiva no controlada, que haya una ruptura de una válvula cardíaca, por ejemplo, a través de una endocarditis, que lleva a la insuficiencia cardíaca aguda y el edema agudo de pulmón, la insuficiencia renal, por el mal manejo de líquidos, infecciones y el consumo de drogas y algunos medicamentos. Por ejemplo, la intoxicación con aspirina que puede llevar a edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, oxigenar con alto flujo a través de una cánula nasal o una máscara. También se puede utilizar una máscara de Venturi. Pensar en una ventilación invasiva a través del CPAP o el BiPAP, que son estas máscaras que producen la entrada de oxígeno a presión. Y si no podemos sostener una presión arterial de oxígeno mayor a 60, o se agota o deteriora el sensorio, a ese paciente tenemos que llevarlo a la intubación orotraqueal asistido por drogas y a una respiración mecánica. Siempre estos pacientes hay que tenerlos sentados para darle tratamiento. Con respecto a lo farmacológico, se le dan drogas vasodilatadoras para mejorar la perfusión. La más comúnmente utilizada es la nitroglicerina o NTG, que produce una vasodilatación principalmente venosa, disminuyendo el retorno sanguíneo al corazón y por lo tanto la presión de llenado ventricular. Esto afloja bastante los síntomas, se da de 10 a 20 gamas. Hay otro vasodilatador similar a la nitroglicerina que es el nitropusiato. El efecto vasodilatador es más arterial. Y siempre para utilizar cualquiera de estas dos drogas tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una buena presión. Un paciente chocado no vamos a utilizar nitroglicerina porque lo terminamos de deprimir y matar. Ionotrópicos, después lo vamos a ver en la clase de shock, como la dobutamina o la dopamina. La dopamina se utiliza cuando sí hay un cuadro de hipotensión para poder elevar la presión. Y los diuréticos son fundamentales. Siempre a un edema agudo de pulmón, apenas entra, esto incluso hasta se puede hacer en el prehospitalario, darle un par de ampollas de diurético de furosemida para que vaya descargando líquido, porque este diurético que actúa en el asa de Henle inhibe la reabsorción de sodio, cloro y de agua. Hay un edema agudo de pulmón muy particular, que es el edema agudo de pulmón por altura, o mal agudo de montaña, o mal agudo de altura también, que afecta, bueno, a personas que no hace falta que tengan una afección cardíaca, sino que el denominador común es haber hecho un ascenso a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, y generalmente ocurre entre los primeros 4 días. Este mal agudo de montaña tiene algunos síntomas premonitorios, como los mareos, la cefalea, el agotamiento, falta de apetito, trastornos en el sueño. Todo esto son cuadros que se van dando de a poco, que si uno no se percata y no hace un descenso rápido, puede ir a agudizarse y generar el edema agudo de pulmón, que es diferente al cardiológico. Hay una escala para saber en qué nivel estamos de afección por la altura, que es la escala de Hackett, donde uno va sumando puntos de algunos ítems que ahora se los voy a mostrar. Si tengo uno o dos puntos sumados,
estoy con una sintomatología leve, de 3 a 5 moderado y más de 5 es un mal agudo de montaña severo. Acá hay que actuar rapidísimo porque si no la persona puede entrar en edema agudo de pulmón. Estos son los ítems que se valoran, que son cefalea, insomnio, tos, vértigo, mareos, náuseas o falta de apetito, que es la anorexia, vómitos, ataxia, que es la dificultad para mantener el equilibrio, la dificultad para respirar o disnea, y la astenia severa, el cansancio severo. Verán que en la columna a la derecha cada uno tiene su puntaje, uno lo va sumando, como dijimos antes, si tiene más de 5, esto está grave. Como factores de riesgo, bueno, salir del nivel del mar y alcanzar altitudes elevadas en poco tiempo. Muchas veces pasa cuando uno va directamente a Cusco o alguna ciudad en la altura, como La Paz, en avión, donde el tiempo de traslado es corto, entonces la adaptación tiene muy poco tiempo. Por supuesto que si tiene problemas cardíacos previos, va a ser más fácil de generar este cuadro, ¿no? Y hay que tratar de no tomar mucho alcohol en la montaña porque cuesta con el tema de la aclimatización. Las drogas que se utilizan para controlar el mal agudo de altura fundamentalmente es los corticoides, la dexametasona. Por eso cuando uno va a la montaña tiene que llevarse un par de ampollitas de dexametasona. Y hay otra droga que es un diurético que es la acetazolamida, que actúa en un lugar diferente a la furosemida, ya que la furosemida está contraindicada porque al sacar líquido y si uno está con una poliglobulia por la altura, puede producir una deshidratación excesiva y generar un tromboembolismo pulmonar. Así que furosemida en este tipo de cuadros no. Pero la dexametasona sí, porque además ayuda con el edema cerebral. Hay otras drogas que también se utilizan, que es la nifodipina, que es un bloqueante, y el sildenafilto o sildenafil, conocida droga por el Viagra, ¿no? Bueno, acá hay un cuadrito que resume un poco el tratamiento. Siempre hay que hacer reposo, no hay que, si uno está empezando con un cuadro de mal de altura, se tiene que quedar quieto, empezar el descenso, aportarle oxígeno y si es posible una cámara hiperbárica. Hay unas cámaras hiperbáricas portátiles que en muchos de los centros turísticos de ascenso en altura se encuentran. El paracetamol puede ayudar para la cefalea. Y bueno, el tratamiento farmacológico que vimos antes, la acetazolamida, la dexametasona, nunca utilizar la furosemida. Y estas otras dos que antes mencionamos, la nifedipina y el sildenafil. Bueno, acá les muestro la cámara hiperbárica, portátil, muy monona, y ahí adentro hay que poner al paciente. Bueno, queda acá como último un cuadrito como para refrescar todo lo que es el cuadro de edema agudo de pulmón.